Bienvenidos a Salud Integral. Hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad después de un ictus y lo hacemos de una persona que para nosotros es muy especial, el excelentísimo señor profesor doctor Fernando Palomar, que quiero destacar, por cierto, que es académico de la Real Academia Europea de Doctores, doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, exprofesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y director de Centros Palomar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer estar aquí. Estábamos hablando precisamente de la neuroplasticidad después de un ictus y, sobre todo, nos surge esta duda de saber qué problemas visuales se pueden presentar después de un ictus. Bueno, todos sabemos que hoy en día el volumen de ictus ha aumentado. Afortunadamente la medicina ha mejorado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos pacientes que antiguamente tenían ictus y fallecían, hoy en día pues se logra salvarles la vida, se rehabilitan, pero lógicamente el sobrevivir a un ictus también tiene la consecuencia que nos quedan las secuelas que nos puedan haber afectado o creado ese problema cerebrovascular. Entonces, lo más habitual en un paciente que ha tenido un ictus a nivel visual es pérdidas sectoriales de campo. Dentro de las pérdidas sectoriales de campo tendríamos las hemianopsias homónimas derechas o las cuadrantanopsias. Las hemianopsias serían aquellos pacientes que pierden la mitad o de la derecha o de la izquierda. Cada ojo pierde la mitad de un lado. A nivel de visión binocular superpone las dos imágenes, pero el paciente se queda de la mitad a la derecha o de la mitad a la izquierda sin percibir, lo cual pues eso le crea grandes problemas en su día a día. Y las cuadrantanopsias sería lo mismo, pero en un cuadrante, para que nos entienda la gente, pues si cogiéramos un reloj, como si cortáramos un cuadrante. De las 3 a las 9, pues el paciente no percibe, o de las 12 a las 3 no percibe. Y, lógicamente, esa pérdida de ese cuadrante también le crea grandes problemas en su vida cotidiana. ¿Todo esto que ha explicado depende del tipo de ictus? Bueno, tenemos el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. Los dos tienen una gran importancia, pero más que del tipo, lo que depende es de la gravedad. Lógicamente, si tenemos un ictus hemorrágico y tiene la hemorragia una gran extensión, lógicamente las secuelas van a ser mayores que si tenemos un pequeño ictus. Y si tenemos un ictus isquémico, que esa isquemia solo afecta a una pequeña zona cerebral, pues tendremos menos secuelas que si tenemos un ictus isquémico que nos afecte a una gran zona cerebral. Lógicamente dependerá de dos factores: de la importancia o de la extensión del ictus y sobre todo del tiempo del ictus. Siempre remarcar que cualquier persona que tenga cualquier síntoma de ictus es un síntoma de alarma, es un signo de urgencias. No hay que esperar mañana ir al hospital, hay que irse al momento. Que hay gente que a lo mejor tiene esa tendencia de, a la mínima que tiene algún síntoma de algo, tardar un poquito en ir al médico, decir, bueno, ya se me pasará. Sí, hay pacientes que a lo mejor tienen un familiar que de pronto empieza a descoordinar o no empieza a hablar bien y como es mayor piensan, uy, mira, no... Y en ese momento lo que tienen que es llamar a emergencias o coger el coche y llevarlo a un servicio de urgencias para que le hagan una exploración. Sobre todo también queremos saber qué problemas causan al paciente este tipo de pérdidas puramente sectoriales. Pues estas pérdidas sectoriales de campo, habitualmente lo que le crean al paciente es una baja calidad de su vida. Cuando digo una baja calidad de su vida, el paciente dentro de su domicilio choca con los marcos de las puertas, le cuesta deambular, le cuesta orientarse, en la calle a veces es incapaz de ir solo, tiene una inseguridad de un centro comercial y a nivel de trabajo, de lectura, se encuentran pues que son incapaces de leer. En el caso de hemianopsia homonímica derecha no encuentran el final del texto y en el caso de hemianopsia homonímica izquierda no encuentran el principio. Entonces son pacientes que del pronto se encuentran mermada su calidad de vida sin saber, muchas veces el paciente sin saber qué es lo que le pasa. Es una cosa que yo siempre remarco, es que muchas veces el paciente cuando empieza esa pérdida sectorial de campo, él no es consciente. De pronto choca, de pronto se da golpes, de pronto tiene dificultades de lectura, pero el paciente no es consciente de que tiene ese problema. Incluso en muchas ocasiones esa pérdida sectorial de campo es un signo de alarma para ir a un hospital y detectar el ictus y salvar la vida al paciente antes de que vaya más. ¿Y cómo puede ser que no lo perciban? Porque el paciente, a veces entendemos que cuando decimos la mitad de la derecha no lo ve, todos pensamos que ve negro. Claro. Ojalá viera negro, no existe. Es como si cogiéramos una tijera y cortáramos un trozo del periódico. No está, esa noticia o ese trozo que hemos cortado no existe. Entonces, a veces es difícil de entenderlo. La mejor manera de entender cómo vive o qué sensación tiene un paciente en una pérdida sectorial de campo tipo hemianopsia, yo le digo a los familiares, pongan en la tele una manta,
tapemos media televisión y veamos un partido de fútbol o veamos un telediario o veamos una película. De pronto nos daremos cuenta que viendo la pantalla, la mitad de la pantalla, somos incapaces de enterarnos ni de la película, ni del telediario, ni del partido de fútbol. Pues eso es lo que le pasa al paciente en el momento que tiene esa pérdida de campo. ¿Se cansa el paciente a nivel neurológico? ¿Qué afectaciones puede conllevar? El paciente lo que se desespera, o sea, el paciente lo que le entra es una angustia, un mal vivir, un no saber qué le pasa y una desesperación. O sea, muchos pacientes cuando acuden a la consulta realmente lo que están es mermada su calidad de vida exponencialmente. O sea, están desesperados de su día a día porque se ven imposibilitados de hacer las tareas habituales de cada día que hacemos todos. Tengo entendido que hay otro autor, aparte de usted, de Estados Unidos, que hace algo similar para la rehabilitación visual. Sí, bueno, de hecho, a ver, en todo lo que es Europa y Asia estarían los prismas adosados de Palomar, y hay otro autor, que es el autor Peli en Estados Unidos, que hace unos prismas solo en un ojo, solo lo adapta en un ojo, lo cual el paciente no tiene visión binocular y solo recupera visión periférica. La visión central no la recupera. ¿Qué pasa? Lo más importante en el día a día es la visión central. O sea, cuando yo le miro a usted a la cara, lo que me interesa es verla a usted, no verla alrededor. O cuando miro un periódico, lo que me interesa es ver el centro del periódico, no las esquinas. Entonces, es otro sistema de rehabilitación. A mi modo de ver o bajo mi experiencia no da el mismo resultado y tengo muchos pacientes que han venido habiendo sido tratados con este sistema y que están encantados con el tratamiento que nosotros realizamos. Y por otro lado, además de la rehabilitación puramente visual, también ayudan a pacientes en otras áreas. Sí, a ver, siempre hay que remarcar que todo paciente que tiene un ictus, por ejemplo, uno de los factores importantes que muchos pacientes tienen es la pérdida de memoria reciente. Entonces, lo que tenemos que remarcar que a veces el paciente viene un poco como es que, quemado, un poquito así, diciéndome, el neurólogo no me ha hecho caso. Claro. Aquí hay que plantear que yo siempre digo, el neurólogo le salva la vida. Entonces, vamos a hacer la balanza. Para el neurólogo, que un paciente que no debería estar o se habría muerto le ha salvado la vida, pues que le diga, a veces me cuesta una palabra o a veces no me acuerdo de una cosa, pues eso es un problema, pero es un problema para él menor. Minúsculo. Pero lo que hay que tener claro es que después de que hemos solucionado el problema grave de que hemos salvado la vida al paciente, esa secuela visual o esa secuela cognitiva o esa secuela motora, para el paciente es el problema. O sea, se convierte en el primer centro. Entonces, a través de nuestra web tenemos todo un material de rehabilitación para el tema de memoria reciente de forma gratuita, que los pacientes se pueden descargar el material y pueden hacer pues, ejercicios cada día en casa pues, para esa memoria reciente recuperarla. A veces para el paciente que quiera decir camisa y no le salga y decir prenda, parece una tontería, pero el paciente muchas veces le crea una angustia, una inseguridad que incluso a veces no se lo dicen ni a los familiares. Hace poco tuve un paciente que me decía la mujer, es que normalmente no habla mucho conmigo y luego se rió en la consulta porque el paciente le reconoció que no hablaba porque le daba angustia, que quería decir cosas y no le salían. Entonces, lo que siempre le digo a los pacientes, cuando pasa eso, lo que tenemos es que comunicar a los pacientes el problema que tenemos, a los familiares, decirles a los pacientes, oye, no pasa nada por decir a un familiar, no me sale esta palabra, porque justamente el familiar le puede ayudar a la hora de hacer los ejercicios para recuperar esas palabras que fallan. No sé si a lo mejor puede destacar algún caso que para usted haya sido especialmente complejo, pero que pueda decir, lo logramos. Bueno, realmente tenemos algunos casos que son realmente no satisfactorios para mí. Llevo 30 años en este mundo de la recuperación y, por ejemplo, tengo un paciente, mira, justamente esta mañana he tenido este paciente visitado, esta mañana lo he visitado, es la tercera vez que viene ya a consulta y es un paciente que había tenido un ictus, un chaval joven de menos de 25 años y prácticamente se sospechaba que tuviese una ceguera cortical, o sea, se consideraba que el paciente estaba totalmente ciego. Hemos empezado la rehabilitación, vimos que no era una ceguera cortical, que era simplemente un bloqueo de la conducción, no había una respuesta. Tiene una mianopsia, pero el mediocampo sano no reaccionaba, el paciente prácticamente no percibía. Hoy está con un 30% de lejos de visión y con un 90% de cerca, lo cual hoy, sinceramente, le he dicho al paciente, yo esta noche se lo voy a celebrar por usted porque es no satisfactorio, es lo siguiente. Lo está celebrando aquí. Y también una última duda, ¿hay alguna media de edad exacta que podamos decir que se puede producir un ictus? Bueno, realmente antes se decía que un ictus era de gente mayor.
y realmente el volumen mayoritario es de gente mayor. Pero cuando tienes un paciente de 10 años o de 11 años en la consulta que ha padecido un ictus, pues el corazón se queda compungido y te das cuenta que, desgraciadamente, es más frecuente de lo que nos imaginamos. ¿Cuál es el problema de los pacientes que tienen unas pérdidas epidurais de campo? Pues que yo tengo compañeros que en 30, 40 años de profesión no han visto a ningún paciente mianópsico. Entonces, hay muchos, pero muy desperdigados. Y son pacientes que normalmente nos llegan a la consulta, que han acudido a 2, 3, 4, 5 centros y nadie les da una solución. Lo van mandando de un sitio a otro. Yo siempre digo, tienen el efecto aquel de pelota de tenis. Van de un lado a otro, pero nadie les da una opción. En el momento que les das una opción, de tratamiento y que el paciente ve que recupera su calidad de vida y que puede volver a hacer y desempeñar los haceres diarios, pues el paciente le cambia la cara. ¿Cómo nos gusta cuando nos puede dar esa esperanza, sobre todo para quienes nos estén viendo, el saber que sí es posible una recuperación, ¿no? Y ha comentado que lleva 30 años en este mundo, que nos hace falta a personas como usted, con tantos conocimientos, con tantas ganas. Ha hablado también con mucha pasión, por cierto, lo destaco. Y por eso le invito a que venga otro día más a hablar de técnicas tan novedosas a nivel internacional. Muchas gracias. Estaré encantado en venir y podéis contar conmigo siempre que queráis. Y ustedes no se vayan, quédense aquí en Salud Integral.